Buenos días a todos. Un poco la intención de este encuentro, no lo voy a decir charla porque están todos ustedes y la idea es que también todos los docentes puedan participar, tal vez al final o en el medio, es poder reflexionar acerca de la etapa que estamos transitando ahora en el proyecto y cuáles pueden llegar a ser las herramientas o los argumentos para poder darle cuerpo a este proceso que ustedes están desarrollando. Por eso lo llamé de las ideas al proyecto, ¿no? Un poco el título de esta charla. Y acá hice como, es muy difícil tal vez como hacer una explicación lineal de lo que significa este proceso creativo, el proceso de diseño. El proceso creativo es un misterio, y en el tema de la arquitectura, en donde hay tantas temáticas, tantas inquietudes, fui poniendo como algunas palabras, algunas tienen más peso que otras, y eso depende de cada uno de los proyectos. No podemos hacer como no podemos encasillar ningún proyecto, pero desde programa, ideas, la postura que cada uno tiene con respecto a un tema, por ejemplo, alguna metáfora, alguna cuestión simbólica que surja y que les interese incorporar en el proyecto, cómo representarlo, quiénes son los usuarios o usuarias de ese proyecto. Entonces cada uno va a empezar a encontrar estos temas en los proyectos, y según el proyecto, en algunos va a pesar más la tecnología, en algunos va a pesar el sitio. Hay que tratar de abarcar todos los temas, y eso es lo complicado, ¿no? Pero seguramente en cada proyecto va a haber preponderancia de un tema sobre otro. La cuestión es que en esta etapa, en estas últimas semanas que nos quedan, hay que sumergirse en el proyecto, ¿no? Hay que desarrollarlo, hay que profundizar, y me parecía interesante la voy a leer, en general no leo, uy, justo me tapan las imágenes, a ver ahí si puedo, pero me gustaba esta frase de Kuljas en su libro Conversaciones con Estudiantes, que un poco cuenta, no lo puedo leer porque me tapan las imágenes, pero un poco él habla de lo peligrosa que es esta profesión y lo desgastante y debilitante que es, pero a la vez, y él cuenta cómo una simple casa que hizo en París, ¿no? Esta casa que había como una idea muy, muy fuerte, que era esta idea de la casa que tenía que flotar casi en el aire, y a la vez estar alineada con la Torre Eiffel para que cuando uno está en la terraza pueda ver ese eje de París, ¿no? París siempre está como esa ciudad pensada a partir de los ejes, ¿no? Entonces, dice que para llevar esa idea a la realidad estuvieron trabajando en su estudio 35 personas durante 2 años, ¿no? En una casa, simplemente en una casa, para llevar esa idea de esta casa que flotaba en el aire, para materializarla y llevarla a la realidad. Esto habla un poco de lo difícil que es nuestra disciplina, pero lo apasionante y digamos, la cantidad de desafíos que nos plantea. Me parece que es interesante como esta postura, y Kuljas habla mucho del tema del optimismo, ¿no? Lo importante que es ser optimista, porque en realidad uno como arquitecto está modificando el medio y lo está mejorando y está intentando incorporar algo superador. Entonces es fundamental esta idea de pensar que va a ser mejor lo que uno va a proponer, ¿no? O convencerse de eso, ¿no? En realidad. Entonces, quiero mostrar algunos ejemplos en donde empiezan a aparecer estos temas o estas cuestiones que hablamos al principio en diferente medida. Eh, este es un proyecto muy interesante de estos arquitectos, Barclay y Kraus, de Lima, Perú, que es el lugar de la memoria. Eh,
Es interesante, es en un sitio, bueno, en Lima, con todo este frente. Ustedes ya vieron este sitio en otro proyecto que les hicimos analizar en estructuras. Eh, este proyecto que intenta generar en un paisaje muy, muy contundente, que son estos acantilados en Lima, que justamente cuando se hizo todo el tema de las rutas, rompieron los acantilados, los destruyeron. Entonces, la intención del proyecto es generar como una sutura y casi como reconstruir ese acantilado. Fíjense, no solo desde la cuestión física de decir, bueno, cómo volumétricamente se recompone ese acantilado, sino también desde la materialidad, ¿no? Los colores, la cuestión muraria, terrosa, que tiene algo que ver con todo ese acantilado. Entonces la idea era generar esta cuestión de recomponerlo, generar esta sutura. Acá se puede ver la planta de sitio, ¿no? Un poco hablando de representación, también como hay una intención en esa representación. Eh, Fíjense que el edificio aparece de un color similar a los acantilados, ¿no? Hay una intención de querer representar una idea. Y como el edificio muy simple se va desarrollando en los diferentes niveles, desde el nivel de estacionamiento hasta los niveles de acceso, con una estructura muy racional. Y es un edificio que está pensado, encastrado en este lugar, con una decisión de un edificio de baja silueta, de pequeña silueta, porque las fundaciones eran muy complejas para realizar en ese sitio, y tenía que, de alguna manera, empezar a pensar en verticalizarse y en apilarse. Pero es un edificio pensado, como ven a la derecha, a partir de un recorrido, ¿no? Es el lugar de la memoria. Pensado a partir de un recorrido, como pueden ver en el corte, en donde uno accede a ese edificio, llega a una sala y después tiene que empezar a recorrer y trepar, ¿no? Para llegar a esas salas que se ven ahí flotando, que están unidas por una rampa. Entonces ese recorrido en rampa va llevándote a cada una de las salas hasta terminar en una especie de mirador. Y, y había una cuestión también simbólica, ¿no? De pensar ese recorrido para recordar un poco todos esos años de violencia que hubo en Perú, entre los 80 y el 2000, y fue un proyecto impulsado por Vargas Llosa también, fue un concurso. Creo que ahí empieza como también la cuestión como más simbólica, la cuestión del recorrido, de ese estado que de alguna manera tiene que darnos el espacio. Fíjense cuando uno ve este espacio, cómo entra la luz, uno ya, cuando hablábamos, no sé, el otro día estuve corrigiendo varios trabajos y hablamos mucho del tema de cómo recorrer el edificio, ¿no? Cómo al recorrerlo más pausado, con una rampa, uno también entra como en otro estado, ¿no? De percepción. La percepción es diferente. Y cómo también se van generando estas cuestiones espaciales de poder ir viendo lo que pasa en los niveles de abajo, relacionando espacialmente los diferentes lugares. Estas son estos espacios de exposición escalonados a donde se va llegando a partir de la rampa. Es un poco como el Museo Guggenheim, pero al revés, porque en realidad el usuario tiene que ir trepando. En el Guggenheim uno sube por un ascensor y va bajando, y en este caso la idea es como ir trepando hasta llegar a este mirador donde se puede ver el mar, donde se puede ver como todo este paisaje, e incluso se puede acceder públicamente a todos estos lugares exteriores. Entonces también hay una relación entre lo que es lo público y lo privado en el edificio, controlando algunos accesos al interior, pero también teniendo como total libertad, accediendo a esa cubierta, y con una materialidad y unos paneles prefabricados que cierran hacia la peor orientación y abren hacia la mejor orientación. Pero hay como una cuestión, cuando hablamos de la materialidad, de optar por una materialidad que tiene que ver con el sitio, que tiene que ver con
con la estética del lugar, que tiene que ver con la luz que entra en esos ambientes. Y cuando hablamos de representación, creo que es importante también esto de poder representar, hacer una síntesis, ¿no? de lo que se está mostrando, del proyecto de cada uno, ¿no? Un poco acá se puede ver, si no es exactamente igual a la planta, pero uno puede como entender las intenciones casi tras la mirada de los autores. Me parece que es interesante poder también tener esa cuestión de sintetizar un concepto o una idea. Bueno, siguiendo un poco con temas que se van incorporando en los proyectos, les voy a contar brevemente, que seguramente lo conocen, un proyecto que hicimos en Ushuaia, en el Polo Cultural de Tierra del Fuego, el Polo Cultural del Fin del Mundo, que nos enfrentábamos a un paisaje que era como muy variado, del dato de la montaña, el bosque de lengas, el agua, la ciudad que se limitaba con la topografía, ¿no? La ciudad iba creciendo y se veía como limitada por la topografía para seguir creciendo. Es muy interesante eso, porque nosotros acá en la llanura no tenemos límite, ¿no? En el crecimiento de las ciudades, y algunas cuestiones que tenían que ver con cuestiones culturales, ¿no? El tema de los primeros pueblos originarios que iban armando esos fuegos, estos nómades que iban armando esos fuegos por el clima y por las condiciones que se daban naturales, y esos barcos encallados en el canal de Beagle. Entonces un poco la idea, cuando tuvimos que pensar en este polo, en esta especie de gran centro cultural, en donde realmente requerían un lugar de encuentro. La gente de ahí quería tener un lugar de encuentro y no podía ser una plaza abierta porque el clima, obviamente, una plaza abierta se podía usar solo un mes al año o 15 días al año. Entonces pensamos en la idea esta del fuego, simbólicamente, y pensando que eran estas piezas, organizarlo como estas piezas alrededor del fuego, y el fuego era esta plaza interior que de alguna manera iba como tomando los diferentes niveles del terreno, un terreno que limitaba con la ruta que llevaba al Parque Nacional La Pataya, y que por el otro lado tenía el río y el bosque de lengas, donde hubo que identificar cuál era el bosque más añoso para poder incorporar el edificio a partir de una plataforma, como decía antes, que iba tomando esa topografía, una plataforma de hormigón y unas cajas que después se cubrían por un caparazón metálico. Y acá viene también un poco el tema de la elección tecnológica. Se podía construir durante muy pocos meses, razón por la cual la mayor parte del edificio era una estructura metálica, y todos los materiales y toda la tecnología era en seco, ¿no? Esta era la plaza que unía ambos niveles con el anfiteatro, un poco la planta. También se pensó en un recorrido que además iba acompañado por la exhibición, y a partir de ese recorrido uno podía ir llegando al teatro, a los lugares de exhibición, a los diferentes sitios. Y acá se puede ver algunos detalles en donde había que pensar en ese clima, una fachada que térmicamente funcione muy bien, había que aislarlo mucho del exterior, había que pensar que los techos tenían que tener cierta inclinación por el tema de la nieve, como que había muchos requerimientos, y por un lado tecnológicos desde el punto de vista físico, ¿no? Del frío, de estas cuestiones, pero también por otro lado la cuestión simbólica de querer generar un edificio que de alguna manera sea reconocible, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de tecnología no es solo resolver un tema, sino también ir pensando en la imagen que nos deja, ¿no? Esa elección de la tecnología en el edificio. Esta era la ubicación. Y acá, un poco siguiendo
con siguiendo en el sur, digamos, les iba a mostrar un proyecto que es el Centro de Convenciones y Exposiciones de Neuquén, un proyecto ubicado en la isla 132, que es un sector que está como bastante aislado como de la ciudad, y había que desarrollar un centro de convenciones, lo cual es un proyecto, un centro de convenciones, un programa que es muy introvertido, porque eran 2 cajas, 2 salas que tenían que estar completamente cerradas y que a la vez aisladas también un poco de todo lo que pasaba alrededor. Y entonces las primeras aproximaciones, cuando de alguna manera empezamos a dimensionar ese programa en cuanto al volumen, en cuanto a la planta, nos daban unas imágenes de hipermercado, realmente, porque programáticamente no había tantos requerimientos. Es por eso que empezamos como a mover un poco las cajas, a trabajar la envolvente, porque también entendíamos que un centro de convenciones es un espacio, es un hito, tiene que ser un lugar que atraiga al turismo, que tenga una lectura como reconocible en ese sitio, que era un sitio que estaba como empezando a desarrollarse, que iba a quedar exento. Del otro lado se hacían como la fiesta de la confluencia, donde iba muchísima gente, entonces era importante que sea reconocible. Y desde el punto de vista funcional, un poco estos son los diagramas, había como grandes requerimientos funcionales que tenían que ver con el público, que es lo verde, ¿no? La liñita verde, la circulación pública, y también la circulación de servicios, porque los sectores o salas de convenciones tienen que servir no solo para espectáculos, sino también para conferencias, para cenas, almuerzos. Entonces había que tener un gran espacio de servicio donde hubiera vestuarios, cocinas, depósitos. Tenía como un requerimiento funcional bastante estricto. Bueno, y este es un poco el resultado, pensando en una piel exterior, que la materialidad era como esta chapa blanca que se transiluminaba, con la misma resolución que el proyecto de Ushuaia, como la parte de abajo, como la plataforma como más de hormigón, para poder resolver como todas estas cuestiones de los servicios y del zócalo, y todo lo que era la cubierta, estructura metálica y envolvente metálica. Este era un poco el resultado, generando también un contraste entre lo que era el interior y el interior de madera, también para darle un poco de calidez a este espacio, ¿no? Y esto es un poco las imágenes, ¿no? Las vistas. Era un edificio que estaba pensado para ser visto de los 4 lados, ¿no? Que no tenga un frente y un fondo. Un poco la imagen de que de noche la idea era que se viera, que se reconozca, que uno lo pueda que sea como una especie de faro en ese sector. Esta llamé arquitectura más estructura, y obviamente que no es que sea un tema el que tratamos, sino que son, como decíamos antes, algún tema prevalece más o tiene más peso sobre otro. Este es el proyecto que también seguramente conocen, que es el edificio corporativo del Correo Argentino, en un sitio bastante complejo frente a la zona de Retiro, un sitio que desde el punto de vista urbano era como la bisagra entre una trama urbana y la parte como industrial del puerto, de la relación con el río. Entonces nos parecía que era importante pensar en esa pieza como una especie de ícono, como una especie de faro en la ciudad, ubicado en el terreno donde hoy existe la sede del correo. A partir de analizar el programa tenía como diferentes características, desde
sectores administrativos, sectores de aduana, sectores de equipamientos. Entonces era bastante complejo tratar de combinar como las condiciones que nos requería cada uno de los programas. Sí, entendíamos que debía ser un edificio vertical y que todo lo que tenía que ver con el manejo de las cartas, de los paquetes, de la aduana, tenía que estar en los niveles inferiores, y después tenía que rematar con área administrativa, que eran oficinas que podían ser oficinas de alquiler para gente que pueda ir a trabajar a ese lugar. Entonces, a partir de, primero, pensar, bueno, cuáles son los requerimientos de cada uno de los programas, en donde todo el sector de manejo de paquetes, de la aduana, necesitaba más desarrollo en planta, ¿no? Como más, más pisada. En cambio, cuando uno se iba hacia los niveles superiores, era importante para las oficinas, por ejemplo, tener la mayor cantidad de fachada posible, tener una pisada más pequeña. Y así es como nos daba el corte cuando nosotros incorporábamos el programa de acuerdo a cómo lo necesitamos. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué no pensar en un edificio que se vaya adaptando a esa forma de programa que nosotros necesitamos? Y es así como surge la forma del edificio. Pero claro, desde el punto de vista estructural, esa forma era bastante compleja, y es así como pensamos en una exoestructura, digamos, una estructura en la piel del edificio, con un elemento vertical que era el núcleo, que colaboraba estructuralmente con la fachada. Y a la vez, también nos parecía que era importante, y acá volvemos a hablar del tema del recorrido, nos parecía que era importante dotar al edificio de estas plazas interiores, y que estas plazas interiores puedan ir recorriendo el edificio helicoidalmente. Entonces, como que las dos ideas principales del edificio era esto de el programa, esa piel, y ese recorrido que iba recorriendo el edificio, tratando de también poder ir viendo hacia el exterior, ¿no? Y teniendo como unas condiciones de sustentabilidad diferentes, porque en ese sector uno podía tener ventilaciones, podía ventilar esos lugares. Y este es un poco el resultado de la pieza, ¿no? Con esa fachada exterior. Y esto es un poco el recorrido desde las plantas inferiores, cómo a partir de estas escaleras mecánicas esas plazas iban recorriendo el edificio hasta llegar a una plaza mirador en el último nivel. Entonces, la idea era como agregar, como esto del valor agregado a lo cotidiano. Por ejemplo, pensar en la gente que iba a trabajar, el usuario, pensando un poco en el usuario, quien iba a trabajar en este lugar, iba a tener estos lugares de expansión, ese lugar donde poder ir a comerse el sándwich a la hora del almuerzo, donde podía encontrarse con el resto de la gente que estaba trabajando en el lugar, y que a la vez podía también empezar a ver hacia afuera y en algún momento ver hasta el río, que eso les daba como una perspectiva distinta. Y fíjense el recorrido con escaleras, que no es lo mismo ir por las escaleras uniendo esas plazas que tomar ese núcleo funcional, y que es un tubo que me va dejando en diferentes niveles, ¿no? Estas son un poco las imágenes, y esta es un poco la imagen exterior. La idea era que también este edificio de noche empezaba a generar esta cuestión traslúcida, de empezar a ver ese recorrido. Tal vez de día, cuando uno veía esta pieza, era como una pieza que uno no podía ver lo que pasaba adentro, pero de noche se empezaban a reflejar se empezaban a ver como todo este recorrido y estas plazas que son esos vacíos que los iban generando.
iba a sacarle una foto, pero no llegué ayer. Me parece que está buena esta maqueta, que es como conceptual. Yo digo, para empezar a pensar también conceptualmente cuáles son las ideas del proyecto de cada uno, y que no tiene que ser exactamente como el proyecto, sino la cuestión conceptual. Y esta es una maqueta del correo, el proyecto que conté recién, y va mostrando conceptualmente cómo es ese recorrido. Si bien es un cuadrado, digamos, no es que tenga la forma ni nada, pero creo que es interesante, tal vez, si alguno tiene ganas como de tratar de hacer una síntesis conceptual de lo que está pensando con respecto al proyecto. Acá, bueno, empezamos a sumar temas, tecnología más sustentabilidad. Este es un proyecto que me parece que es interesante porque también habla un poco del tema de la espacialidad y el tema de la imagen con respecto a la tecnología. Esto fue un concurso para el Museo Guggenheim de Helsinki. Eh, y un poco frente a un sitio que tenía esta gran perspectiva, ¿no? Del agua, entendíamos que tenía que ser como una especie de objeto, ¿no? Que el edificio tenía que verse y se tenía que reconocer. Sin embargo, el que ganó era como una tramita, era completamente distinto, pero es interesante cómo también, sin conocer el sitio, sin estar en el sitio, uno empieza como digamos, empezamos como a hacer algunas argumentaciones y empezáramos a entender o interpretar algunas cuestiones de lo que tiene que ver con el sitio. Entonces un poco la idea era pensar en esta especie de cuadrado que iba dejando todo lo que eran las funciones más, es un museo, ¿no? Todo lo que eran las funciones más públicas en la planta baja, casi como la plaza interior en la planta baja, con los auditorios, con el bar, un poco una planta baja que intentaba mostrar cierta continuidad entre lo que es el exterior, el interior y los jardines de afuera, y que también habíamos pensado en un sistema en donde podíamos tener el núcleo central, pero a la vez ir recorriendo e ir generando estas plazas, un poco reinterpretando el que vimos anteriormente, ir generando estas plazas y que en cada plaza vayamos teniendo como una espacialidad diferente y vayamos accediendo a las diferentes salas de exhibición del museo. Esta es un poco la imagen, ¿no? Un poco lo que nos imaginábamos de esa espacialidad o ese recorrido que iba todo girando alrededor de ese núcleo central y ganando las visuales hacia el exterior. Y nos habíamos entusiasmado mucho, por eso hablo del tema sustentabilidad, con el tema tecnológico. Habíamos estudiado a fondo este sistema que se llamaba Cross-Laminated Timber Structures. Era como unos paneles de madera laminada que a la vez eran estructurales. ¿Por qué nos entusiasmamos con esta tecnología? Porque queríamos hacer un edificio 100% sustentable. Y en realidad la madera es el material que menos huella de carbono genera. Entonces, porque si es sacado de bosques certificados, es el material más sustentable porque además se recicla. Entonces investigamos muy a fondo ese material. Había un arquitecto que se llamaba Michael Green que trabajaba en Canadá, que había hecho rascacielos de madera. Bueno, no eran tan altos, pero eran los rascacielos de madera, y él hablaba de la tecnología del futuro. Entonces había como un entusiasmo muy grande en probar nuevas tecnologías. Y eso, en definitiva, nos iba generando como pautas en el diseño también de la planta, en el diseño espacial. Esta era un poco como esta idea de ir como superponiendo esos paneles, los teníamos que superponer para que también puedan estructuralmente ir sosteniéndose, ¿no? Como era casi como un juego de superposición de estos paneles, y cómo a partir de
superponer estos paneles, también íbamos generando esta cuestión espacial. Este es un poco el corte estructural y constructivo, en donde se podían ver el corte de esas piezas, de esos grandes paneles, todo lo que eran las losas, en realidad no eran losas, sino que eran toda estructura de madera, y nos entusiasmamos tanto con la tecnología que también nos generó una resolución como plástica en todo lo que es el proyecto, ¿no? Un poco se puede ver el interior, como esa cuestión cálida, ¿no? Cuando uno elige un material también le da como una atmósfera a los espacios que está diseñando o proponiendo. Este es una de las lugares de las salas que tiene iluminación central, porque es las de los niveles superiores, pero se puede ir viendo cómo esa tecnología también nos va generando una cuestión espacial que le da como el carácter a la arquitectura, ¿no? Esta era un poco la imagen exterior, obviamente que era una tecnología que no nos permitía tener todo vidriado, ni grandes luces de vidrio, entonces también eso lo aprovechamos para pensar que lo opaco tenía que ver con las salas que tenían que estar iluminadas artificialmente, y lo que era abierto tenía que ver con esas plazas que iban recorriendo, que se iban enroscando en ese recorrido del museo. Esta es una imagen exterior. Era como bastante austera la imagen también. Yo creo que tal vez el jurado no lo miró porque no le llamó como mucho la atención esa imagen como tan austera, pero nosotros estábamos como bastante entusiasmados con esto de, bueno, empezar a ver cuáles eran estas tecnologías del futuro, y que no era nada hipertecnológico, sino que era pensar en repensar el tema de la utilización de la madera como pieza de cerramiento y como pieza estructural. Estos son los cortes, ¿no? Que se puede ver ahí, los recorridos, lo que está en blanco son las salas, lo que está en gris son esas plazas que van recorriendo el edificio. Y para terminar este proyecto, que es un proyecto que un poco sigue con estas búsquedas, ¿no? Pensar que tenemos programas específicos y tenemos programas no específicos. Es la nueva sede del Ministerio de Salud, que es un proyecto, un concurso nacional que ganamos el segundo premio, y que, bueno, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsó una serie de concursos para, de alguna manera, empezar a generar nuevas centralidades dentro de la ciudad. Esta sería en el área sur, en la zona del Hospital Muñiz, en donde era un sitio que estaba como pensado todo ese espacio con estos principios higienistas, de pensar estos pabellones en el parque, pensados en su época, que ahora la verdad que es bastante actual, ¿no? Todo lo que es pensar en el corte del verde, que los edificios estén como separados por verde, ¿no? Entonces nosotros pensamos nuestro edificio como una pieza más dentro de ese espacio verde. Era un edificio que tenía que estar pensado en 2 etapas, en donde la idea final era pensar en este edificio que envolvía un patio central, que era un lugar como más bucólico, más cuidado, y que en la primera etapa iba a ser una L, que después iba a ser completada. Pero bueno, el gran desafío siempre con estos edificios en 2 etapas es que la primera etapa a veces nunca se termina, a veces queda para siempre. Entonces, el gran desafío también es pensar un edificio que tal vez no llegue a crecer. Por eso también pensamos en esta primera etapa este edificio en L, que tenía todo este sistema de espacios que nosotros llamábamos no específicos, que recorría verticalmente
esa pieza, ¿no? Un poco esto de repensar el espacio público, cómo se incorpora en el edificio y cómo lo va recorriendo y se va verticalizando. La planta era muy sencilla, con una estructura de 1060 por 1060, súper simple, con losas y vigas, columnas, muy simple, y en realidad con una imagen también bastante simple, que en realidad se iban generando estos vacíos, que se ve como ese cuadrado es como el primer vacío, que es el del hall de acceso, entonces se va viendo cómo ese cuadrado que ahora es amarillo ahí va recorriendo el edificio, un edificio que tenía un programa que tenía que ver más que nada con oficinas abiertas y con algún que otro equipamiento. Entonces el valor agregado era como todo esos espacios que se iban verticalizando hasta llegar a la terraza e iban recorriendo el edificio a través de una escalera tipo gusano que iba también participando de lo que era el patio interior. Y estos son un poco los detalles constructivos, como decía anteriormente, losas sin vigas, columnas, una piel exterior para protegerse del norte. Era bastante simple, pero la propuesta, digamos, lo singular era tal vez ese recorrido que incorporábamos y que incorporaba ese espacio que el usuario podía usar de una manera como bastante creativa. Esta es un poco la imagen de ese hall de entrada, donde atrás se ve esa escalinata que empieza a generar ese recorrido. Bueno, y con este termino, porque había prometido hacer una charla bastante breve. Un poco me parece que es importante, yo había hecho un dibujito pero no lo escaneé, pero entender también los procesos de cada equipo, ¿no? Porque estos procesos no son lineales, seguramente algún equipo habrá arrancado resolviendo un montón de cosas al principio y después se estancó, alguno habrá empezado muy de abajo y de a poquito fue como mejorando, otros habrán ido de una manera como más alternada, subiendo y bajando, y es así, nosotros como docentes, todo este equipo docente tiene que ir acompañándolos en este camino, y me parecía que era importante tal vez entender dónde tenemos que hacer hincapié ahora, ¿no? Donde, como dije al principio, estamos ya sumergidos, estamos sumergidos en el proyecto, entonces ahora hay que potenciar todo lo bueno del proyecto, tratar de mostrarlo, tratar de hacer, acá los invito a todos para que participen, acá los veo a todos. Si quieren dejamos de compartir pantalla. ¿Dejo yo? Me parece que es importante en este momento, pero me gustaría también escucharlos a todo el resto de los docentes, tratar de identificar cuál es la información que cuenta mejor cada uno de los proyectos. Y empezar a hacer hincapié y a tratar de representarlo. Digamos, yo cuando les muestro estos proyectos, yo elijo qué mostrar, no muestro todo, porque no todo es mostrable, ¿se entiende? Entonces me parece que es importante que ustedes vayan como jerarquizando la información, entendiendo a ver qué es lo que los representa, en cierta manera. Sí, también en eso que vos decís, Flor, de que uno no muestra todo, porque no sé, generalmente no todo es mostrable, me parece que también tiene que ver con lo que contabas un poco al principio, con cómo represento también, y tratar de ver que esas ideas, que son las 3, 4 ideas fuertes que tiene el proyecto, cómo el dibujo va acompañando también esas ideas para que se puedan ver mejor, que también tiene que ver con esto, con terminar de entender el proyecto y ver dónde poner como el acento, ¿no? Sí. Sí. Y inclusive en este momento que falta todavía nos queda un pequeño trayecto antes de terminar, tener en vista qué es lo trascendente del proyecto hace que le podamos dedicar tiempo también específicamente a eso. Digamos, un proyecto es un proceso muy largo, me parece que es bueno si uno va a mostrar, digamos, saber ser efectivo en dónde poner el esfuerzo.
Entonces, Claro. concentrarse también en desarrollar lo que el proyecto tiene bien, lo que es mostrable, lo que es... me gustó eso que decías del optimismo frente al proyecto. Tomarlo de manera optimista, de que proyectar es una actividad optimista, entonces tomar lo que está bien del proyecto y desarrollarlo y hacerlo crecer. Por ahí no... Sí, y también pensando que la realidad es que estamos viviendo una manera como atípica de transmitir, de enseñar, y un poco estuvimos hablando con Nico, el tema de, bueno, ¿por qué no aprovechar también para poder generar como material teórico, ¿no? Tal vez hay un poco más de tiempo para reflexionar, tal vez no vamos a tener los proyectos que van a ser un reloj, como le decimos a veces, que funcione todo perfecto, pero sí le damos un poco de tiempo a la reflexión, a pensar en cuál es el fuerte de mi proyecto, qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero mostrar, qué voy a generar en el entorno, qué pienso, cómo soy una biblioteca, entonces cómo espacialmente o con mi proyecto puedo contarlo, ¿no? O puedo expresarlo en mi proyecto. Entonces, cómo apoyo un poco eso con la representación, porque bueno, la manera que tenemos para comunicarnos son los dibujos. Sí, pero hubo un barrido de decisiones materiales, estructurales, tecnológicas, de sustentabilidad, de flexibilidad, que me parece que estuvo muy bien esto de ciertas decisiones, no la costura fina de esa decisión, el desarrollo del tornillo, del encuentro, sino la gran decisión conceptual que apoya la idea original. Entonces, tomar 4 o 5 decisiones que estén fundamentadas y que me apoyen, que me fortalezcan mi idea base, mi idea de proyecto. Andaba por ahí, no en el desarrollo específico, bien puntual de la estructura, cómo es, el desarrollo exactamente de todas las piezas, pero sí ciertas decisiones fuertes, tomar la decisión en relación a que me fortalezcan el proyecto y no me lo debiliten. Sí, hola, buen día. Sí. No, cuando escucho hablarlos me hace acordar a la clase pasada en la que hablábamos en la comisión de pensar bien cuál es el fuerte del proyecto y en base a eso empezar a tirar esquemas principales que cuenten el proyecto. Y nada, estuvimos viendo este fin de semana de ver cómo contarlo, que con solo mirar los esquemas te des cuenta de qué es lo que quiero proponer en el proyecto. Sí. Y nada, este fin de estuvimos viendo con el grupo de ver cuáles son los esquemas claves y poderlos plasmar y transmitir, digamos, en la lámina y contarlos. Sí, sí, también tiene que ver... No veo tu nombre, pero por eso... Milagros. Sí. Milagros. Esto que decís es re interesante y ahora te dejo, Euge, perdón. Sí, empezamos a hablar al mismo tiempo. Es súper interesante y requiere de un proceso intelectual, ¿no? Poder llegar a ese esquema, poder llegar a esa síntesis. Tal vez uno ve el esquema y es un dibujito que decís, lo hace cualquiera. Pero hay todo un proceso intelectual para llegar a ese esquema, a ese concepto, que lleva tiempo, y es todo un proceso, digamos, no es de un día para otro, se me ocurrió esto, no, tuvieron que pasar por todo el análisis del programa, del sitio, por incorporar el programa en el sitio, en el proyecto, en encontrar un montón de cuestiones, y por ahí ese concepto lo encuentran al final. Algunos lo encuentran al principio, es medio difícil, otros en la mitad del proceso. Pero bueno, me parece que está bueno tal vez aprovechar, sacarle ventaja a esta situación para poder hacer hincapié un poco en esas cuestiones, que creo que son interesantes. Cuando Marquitos hace ese esfuerzo por agarrar los esquemas más interesantes y armarlos en un panel, yo creo que hay un proceso intelectual de él también, de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los esquemas que tienen cuestiones que son interesantes, que hay que estudiar?
¿no? Me parece. Sí, bueno, nos hacía ponerle contar el proyecto en 3 minutos, contaba el proyecto. Entonces vos tenías que armarte un speech de ver cómo te defendés y cuáles son las propuestas más fuertes que tiene el proyecto, que la verdad que está muy bueno como para de ejercicio. Es un ejercicio súper interesante. Sí. Así que nada, muy bueno. Parece que en este proceso de buscar los esquemas y buscar los puntos fuertes, tiene que ver con esto que decías de la intelectualización, es también una manera de terminar de entender el proyecto y lo que estoy haciendo. Porque muchas veces uno en la vorágine del proyecto va tomando decisiones y después no se toma el tiempo como para analizarlas y volver un poquito para atrás. Y en esa búsqueda de los esquemas, muchas veces lo que pasa también es que empezás a ver los esquemas y empezás a ver que un esquema contradice al otro y que lo que vos estás mostrando en corte después no se verifica en la planta, o lo que querías contar en la planta no es lo que está contando el corte. Entonces también es una forma de terminar de entender el proyecto y poder limpiarlo también a veces de ciertas cosas que por ahí no son tan importantes y no hacen a la idea principal, o en realidad a veces compiten con la idea que debería ser la principal. Entonces es mucho más allá de poder hacer una buena memoria, me parece que también es proyectar y también es terminar de entender lo que uno está haciendo. Por eso es que es tan importante que por ahí se lo pedimos. Y en esto de querer como sintetizar en una lámina, eso que hace Marcos, muchas veces es muy difícil poder encontrar los esquemas que realmente cuentan el proyecto. Muy difícil. Sí, totalmente. No están en la memoria, el proyecto vos sabés que tiene un montón de cosas para dar, y después no están en esos esquemas, y vos decís, ay, qué lástima, este esquema no muestra en realidad lo que es o las potencialidades que tiene, y en esa búsqueda de síntesis también que hacemos nosotros, es recontra complicado poder encontrar esas ideas, ¿no? Que están, no es que no están, sino que en realidad por ahí lo que falta es poder terminar de contarlas. Y también tiene que ver con, ahora volviendo un poco a las intenciones en el dibujo, ¿no? Que por ahí nosotros nos enojamos cuando vemos el SketchUp, la captura de pantalla de un SketchUp crudo, como sin ninguna intención, y que decimos, pero ¿cómo puede ser que nos presenten esto así? Pero en realidad es porque nosotros queremos en el dibujo empezar a ver las intenciones. Un poco cuando yo les mostraba en este proyecto en Lima la planta de sitio, y ellos tenían una intención muy clara de que el proyecto sea parte del paisaje, y no por nada la pintaron en la planta con un color, un marroncito similar, para que se mimetice, para que sea como, que sea como coherente con esa idea. Bien, yo creo que vamos a tener que hacer que la entrega sea más conceptual y no digamos que apunte a eso, un esfuerzo en la idea de que el dibujo representa un pensamiento, no el dibujo como una formalidad, sino como que es la síntesis de una elaboración. Entonces, si uno puede hacer una representación sintética y completa, sin información de más, está más cerca de poder pensarlo mejor. ¿Alguno quiere decir algo de los estudiantes que veo acá, todos con las pantallas? A mí lo que me gusta del teórico y de las opiniones es todo lo que vengo diciendo en la comisión. O sea que... Estás tranquilo. Que además tenemos, por más que estemos en pandemia, estemos separados y todo, seguimos teniendo una cohesión de la manera de hacer. Sí. Eso me deja tranquilo, por un lado. Y por el otro lado, esto de serle fiel a la idea del proyecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces damos como paso a las... Sí, creo que podemos pasar a las comisiones. Bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos.